Muy bien, entonces, no sé, Álvaro, tú... ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar con ustedes en esta videoconferencia. La primera videoconferencia que hacemos dentro de lo que es el marco del plan estratégico que tiene FLASOF, del 2017 al 2020, que obviamente da continuidad al que traíamos en el periodo pasado. Y bueno, como todo va evolucionando, hemos iniciado, así como también está todo el tema de las redes sociales, los distintos medios de comunicación, una forma también de difundir el conocimiento médico a través de esta videoconferencia. Solamente voy a explicar algunas reglas de juego y ya voy a dar la palabra al coordinador para que finalmente tome la posta de la sesión. Como es un seminario en el cual tenemos hasta el momento algo más de 350 registrados, que no necesariamente van a ingresar, pero sí se registraron, obviamente el micrófono lo va a tener el coordinador y lo va a tener, digamos, los 4 panelistas que están invitados a la sesión. Y precisamente la dinámica no es una exposición del tema, sino que son preguntas para que haya un diálogo, puntos de vista, acuerdos, desacuerdos, la experiencia de cada uno de los profesionales que aquí están, que son conocidos por todos ustedes. Y ustedes a través del chat pueden hacer las preguntas que crean convenientes para que luego se vayan mezclando, pero bueno, siempre el coordinador es el que va tomando, digamos, la punta en ese sentido. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos, le agradecemos lo que ya mandaron el chat, tenemos gente de México, de Argentina, de Colombia. Bueno, efectivamente queremos que FLASOF es así y ojalá que esto sea así. Vamos a grabar esta sesión, evidentemente, la vamos a poner a disposición luego también, pero bueno, no lo queríamos mencionar para que la gente que se tomaba el trabajo de estar aquí pudiera estar. Así que sin más preámbulos, gracias por estar, le doy la bienvenida a Alfredo Celis, que es el coordinador de este comité de cirugía mínima invasiva, y obviamente los participantes también integran este comité y están muy entusiastas por poder iniciar este debate, diálogo, que creo que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que finalmente y los profesionales que tienen la especialidad en este sentido. Adelante, Alfredo, un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro. Y de esta manera damos iniciativa a través del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de FLASOF a este primer diálogo de cirugía mínimamente invasiva con el tema de miomectomía laparoscópica. Tenemos con nosotros a distinguidos colegas de diferentes partes de Latinoamérica, como el doctor Jorge Sarruf de Argentina, bastante conocido en el medio de Perú, el doctor Guillermo Campuzano de Ecuador, y el doctor Leonel Pedraza de México. Todos ellos ginecólogos laparoscopistas de amplísima experiencia. Y acá el primer tema, que es miomatosis uterina, tratamiento laparoscópico, porque los miomas uterinos ocupan entre el 30 y 40% de su presencia en la edad reproductiva de las mujeres. Y su manejo muchas veces es controversial, si se opera, no se opera, cuándo se opera, si se opera por laparoscopía, no por laparoscopía. Hasta hace unos 20 años atrás nadie discutía que la miomectomía debería ser a cielo abierto, pero con la incursión de la laparoscopía esto ha cambiado y uno de los objetivos es establecer cuándo está indicado, cómo debe hacerse, qué riesgos y complicaciones tiene, y finalmente si todavía hay un espacio para la cirugía abierta en la miomectomía. Muy bien, sin más preámbulos, la metodología, como ya se dijo, yo lo llamo ping-pong. Planteamos una pregunta y le damos un espacio para cada uno de los panelistas para que en base a su experiencia y criterio y conocimiento puedan ir diciendo lo que crean conveniente. El plazo de intervención promedio es 2 a 3 minutos y de tal manera que podamos revisar los temas que se han planteado en el programa. El primer tema a debatir es ¿por qué hacer miomectomía y no, por ejemplo, una histerectomía? ¿Cuándo está indicado hacer una miomectomía? Doctor Sarruf, ¿cuál es su opinión en base a su experiencia? ¿Cuándo indica usted una miomectomía? ¿Por qué hacerla? Muy bien, la miomectomía es una cirugía que conserva el órgano, o sea, el útero, y conserva su función, que es la reproducción, o sea que tiene su indicación en la mujer
joven, que no tiene hijos, que desea un embarazo futuro. Es una de las cirugías más difíciles que tenemos en la especialidad, tanto por vía convencional, por vía laparoscópica, y es la que más nos cuesta enseñar y que la practiquen, porque no solamente tiene que quedar el útero, sino que tiene que dar la función, que es la reproducción, y llegar a un término el embarazo. El mioma es muy común, como tú decías, entonces uno tiene que seleccionar qué pacientes van a ir a cirugía, y después veremos cuáles de esas pacientes que van a cirugía son las candidatas para hacer la laparoscopía. Habitualmente uno decide que va a operar a la mujer que tiene síntomas, que habitualmente es la hipermenorrea, el sangrado, los dolores, a veces la esterilidad. Entonces, una vez que tiene motivo de consulta y tiene ya la decisión, uno tiene que hacer un examen completo, un examen genital, ver el tamaño uterino, tratar de ver la movilidad del útero, palpar bien y apoyarse en los métodos auxiliares de diagnóstico. El más común de todos es la ecografía transvaginal, puedo usar la resonancia, puedo usar la histerosalpingografía. Jorge, ya la parte evaluativa la dejamos para después, ¿te parece? Acá es solamente por qué hacerlo y creo que tú has sido muy conciso y has dicho algo muy importante, que es no solamente sacar los miomas, sino la función, cómo queda ese útero. A ver, el doctor Pedraza, en su criterio, ¿por qué hacer una miomectomía? ¿Coincide con el doctor Sarrús desde su punto de vista? Así es, sí, de acuerdo con el doctor Sarruf. Yo creo que aquí, cuando hacemos miomectomía es para conservar la función. Habitualmente está en función de lo que la paciente solicite en el aspecto reproductivo y de la edad de la paciente. Si la paciente aún va a desear embarazos, pues bueno, hay que ser muy conservadores y tratar de dejar ese órgano lo mejor posible a través de una miomectomía de tipo laparoscópico. Si la paciente ya está en edades donde no requiere de procrear, bueno, pues ya pensaremos en opciones más radicales. ¿Cómo nos vamos a basar para saber o a quién se lo vamos a hacer? Pues bueno, hay que aplicar el concepto de sangrado uterino anormal y usar el Palm Coin y llegar al diagnóstico, como decía el doctor Sarruf, y determinar la vía y cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Doctor Campuzano, ¿usted coincide con las opiniones del doctor Sarruf y del doctor Pedraza? Buenas noches, distinguidos colegas de este país y Latinoamérica. Yo pienso que debemos diferenciar dos situaciones. Una, aquellos miomas asintomáticos y según el tamaño y la localización. Ese es un primer punto. Estamos conscientes que en algún momento se hizo un abuso de la extirpación de los miomas. Miomas subserosos o ligeramente intramurales de 2-3 centímetros indicar una intervención per se no es indicada. ¿Ok? En todo caso, nosotros sopesamos mucho cuándo indicar miomectomía, cuando da síntomas. Si el mioma está dando síntomas, en este caso, algo de lo más frecuente, miomas que producen sangrado y producen dolor pélvico, y si según el tamaño, dos síntomas de compresión, tenemos que ir a resolver esta situación en beneficio de la paciente. Pero tenemos otra situación adicional que es deseos de fertilidad en la mujer. Ese factor de deseos de fertilidad nos hace sopesar mucho en no ser radicales y utilizar técnicas de mínima invasión para resolver esta problemática. Considero yo que tiene que ver la localización del mioma, el tamaño del mioma y alrededor de esto tengo la sintomatología que presenta la paciente. Muy bien, entonces los tres han coincidido en algo que es que la indicación de la miomectomía, la indicación sine qua non es preservar la fertilidad. En segundo lugar, está en función de los síntomas que tenga la paciente. En tercer lugar, que es importante la función. Esto quiere decir que no se trata de realizar miomectomía por realizarle y sacar los miomas, sino que ese útero quede funcionalmente para lo que se desea, que es que la mujer pueda quedar embarazada. Entonces, en eso podríamos concluir en cuanto a cuándo está indicada, y el doctor Campuzano dijo algo muy importante. La sola presencia de un mioma no es indicación para hacer una miomectomía. Tiene que dar sintomatología, se tiene que preservar la función y la indicación es preservar la fertilidad. Muy bien, si una paciente ya viene con esta sintomatología como se ha presentado,
sangrado, quiere preservar la fertilidad, ¿de qué manera indicamos la vía por la cual esta debe ser abordada? Si es la vía abierta, si es por la laparoscopía. Quiero decir que en este momento no vamos a tocar lo que es mioma submucoso que corresponde a la histeroscopía, que va a ser para otra reunión próxima que vamos a hacer. Nos vamos a abocar básicamente a la miomectomía laparoscópica. Entonces, de la evaluación que se hace, ¿qué es lo que determina cada uno de ustedes para decir yo voy por la laparoscopía o voy por la cirugía abierta? A ver, comenzamos ahora con el doctor Leonor Pedraza, que lo tengo acá de derecha a izquierda. Perfecto. Sí, bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? que tenemos que tomar en cuenta. Uno es el tamaño, ¿sí? Si es un útero, un mioma muy, muy grande, tenemos que tomarlo en cuenta. Se dice que en la literatura es aproximadamente 12 centímetros, el límite superior, pero yo creo que esto está en base a la experiencia del cirujano y a las técnicas que más adelante hablaremos de qué hacer con el mioma una vez que lo quitamos. La otra es que haya múltiples miomas. Para hacer una miomectomía laparoscópica, yo creo que no debemos de abusar, ni decir yo puedo quitar 20 miomas. Eso no es lo correcto, sino yo creo que por vía laparoscópica entre 3 y 4 los miomas que podemos abordar. Igual, pues la localización tendrá mucho que ver en la decisión de por qué vía la vamos a abordar. Pero yo creo que si uno tiene la expertise y la paciencia, deben de ser abordados por vía laparoscópica la mayoría de ellos. El extraer el tumor ya es otra historia. Abordarlos con laparoscopia. Jorge, tu opinión acerca de una vez evaluada la paciente, ¿qué criterios tienes para decir esto se debe hacer por laparoscopía o lo debería llevar a cirugía abierta? Yo creo que la miomectomía laparoscópica es una de las cirugías más difíciles y complejas porque, como ya vamos a ver, se requiere muchos pasos y técnicas y cosas distintas. Yo pienso que tiene que haber una selección antes y una mirada laparoscópica. O sea que yo pienso que hay una evaluación clínica y una vez que uno decide llevarla a la vía laparoscópica, la puede evaluar con una laparoscopia y puede cambiar de pensamiento. En mi idea, el tamaño no suele ser superior a los 10 centímetros, o sea, tiene que ser mioma de 5 o 6 centímetros y tiene que ser 2 o 3 miomas. Intentar miomectomías grandes es muy difícil, es muy complejo, tiene mayor tasa de complicaciones, reacciones adversas. O sea que yo creo que el tamaño, la movilidad también, en el examen genital, tiene que ser un útero móvil. Los miomas intraligamentarios, los miomas bajo del limbo, los miomas cervicales son tremendamente difíciles de abordarlos por la laparoscopía. O sea que yo valoraría en el examen genital la movilidad, el tamaño, y en las imágenes 2 o 3 miomas como máximo y que no supere el tamaño de los 5 o 6 centímetros. Una vez que yo decido, porque tengo experiencia, equipo y sé estructurar las cosas, hago la laparoscopia y ahí tengo otro momento también de evaluación. Si querés después lo charlamos, una especie de clasificación intralaparoscópica de selección o de convertir la vía, que fue ideada junto con Leopoldo Vila Rivero, pero es ya cuando uno está por empezar a operar, ya está dentro, por ahí evaluó mal y se da cuenta y bueno, y tiene varias posibilidades, o convierte o llama a alguien con más experiencia. Pero hay que seleccionar, no se puede operar sin más, hay que seleccionar bien los enfermos antes de llevarlo al quirófano. Guillermo, te escuchamos. Hay una pregunta, si les parece, de un participante, el doctor Paulo Mí, que hace dos preguntas. ¿Sí? ¿Por qué solo resección de 3 o 4 miomas y no más? Ya. Y en el caso de paridad satisfecha, ¿tendría papel de importancia y no la histerectomía? Ya, muy bien. ¿Alguno de los panelistas quiere responder esa pregunta? Yo pienso que puedo complementar en la pregunta con lo que me tocaba en la participación, Alfredo.
En el sentido, por ejemplo, tenemos nosotros los pronunciamientos de la europea de endoscopía ginecológica, la americana de endoscopía ginecológica. Ellos mencionan que no pasar de 10 centímetros, la otra menciona de 8 centímetros y hay una parte de la europea que dice de 7 centímetros. Y no más de 3 miomas de menos de 4 a 5 centímetros. ¿Eso por qué? Porque técnicamente la localización del mioma es el que nos va a dar a nosotros la viabilidad para extraerlo. Pero no por eso debemos nosotros sopesar el riesgo que tenemos en tratar de sacar miomas demasiado grandes. Técnicamente en algún momento se nos deshace un poco difícil desde comenzar a suturar planos bien grandes, sopesando el riesgo que podemos exponer a la paciente en algún momento. Yo considero que si nosotros tenemos 3 miomas de menos de 5 y 4 centímetros es viable sacarlo, y menos de 8 centímetros es viable también sacarlo por laparoscopía. Muy bien. Me voy a permitir hacer un pequeño comentario, pregunta para escuchar sus opiniones. Una cosa que yo siempre tengo en cuenta es el tiempo. Una de las cosas que uno tiene que plantearse es cuánto me demoraría yo en hacer esta miomectomía si la hago abierta y cuánto me demoraría yo en hacerla si la hago por vía laparoscópica, en el entendido que tenemos la experiencia para hacerlo. Entonces, si una miomectomía abierta me puede llevar 2 horas y esa misma miomectomía laparoscópica me va a llevar entre 5, 6 o 7 horas simplemente por el hecho de que yo quiero hacerlo por laparoscopía, y esto tiene mucho que ver con el número de miomas, como ya se ha manifestado, yo creo que uno se debe inclinar por la vía que mejor le asegure a la paciente un resultado adecuado. No considero adecuado someter a una cirugía de 6, 7, 8 horas simple y llanamente por hacerla por laparoscopía. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. Yo pienso exactamente lo mismo que vos, Alfredo. El objetivo final es que la paciente conserve su útero y bien. Cuando son muchos miomas, son muchas incisiones y son muchas suturas en distintos planos, y ya vamos a ver en la técnica quirúrgica uno trata de que sean pocos para sacarlo por una sola incisión. Entonces no es lo mismo hacer una sutura, 2 suturas, 3 suturas endoscópicas en el útero con distintas incisiones, que eso tiene mucho riesgo de complicaciones, de dehiscencia, lleva mucho tiempo. Uno lo puede resolver perfectamente con una mini Fanny, tiene una incisión pequeña transversa y el objetivo es el mismo y la paciente queda muy bien y queda bien suturada. O sea que cuando no hay que hacer cosas que no están en su lugar, sino la paciente se perjudica. Ok. ¿El doctor Pedraza? Sí, yo creo que exactamente el doctor mencionó algo de hacer muchas incisiones y luego muchas suturas, pues va a dejar un útero pues no en muy buenas condiciones, sobre todo para la fertilidad. El ser heroico quitando eso no tiene ningún objetivo. Yo creo que podemos echar la mano de la cirugía laparoscópica y pensar luego en las técnicas de extracción de esos grandes miomas o de esos 3 o 4 miomas a través de una mini incisión o a través del fondo de saco. Yo creo que sí, los grandes miomas, los gigantescos, bueno, pues es por demás tratar de hacerlos con laparoscopía. Ahora, en favor de la laparoscopía, aunque estadísticamente es más tardado, la recuperación de la paciente, la cantidad de sangrado y la probabilidad de infección es muchísimo más baja que con la vía abierta. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en la báscula y decidir de acuerdo a tu experiencia y a tus habilidades y a los materiales con los que cuentes y el equipo, decidir cuál es la vía de acceso. Hay una pregunta. Sí. ¿Para el doctor? Para el doctor Serraus, hay una pregunta. Sí. Maestro, ¿la miomectomía se sigue utilizando en boceador o ya está eliminado en otros países? Perdón, esa pregunta es parte de las últimas partes, si no nos vamos a desordenar. Eso tiene su momento y lo vamos a contestar. Más bien, me pareció interesante la última pregunta del anterior colega, que no la capté bien. Cuando había cumplido su fertilidad, dijo el anterior colega, si se hacía miomectomía o no. Sí, en el caso de fertilidad satisfecha, ¿tendría papel la miomectomía y no la histerectomía? Me parece una interesante pregunta. Dice si ya la fertilidad ha sido satisfecha, que era la condición para hacer la miomectomía, preservar el útero.
si se seguiría pensando en hacer miomectomía o se haría histerectomía. ¿De qué dependería decidir por uno u otro? Me parece una interesante pregunta. Esa es una situación de una controversia que se mantiene hasta actualmente, distinguidos colegas y Alfredo. El hecho de no hacer un abuso, en cambio, ahora de la histerectomía. Estamos conscientes que la histerectomía es una de las más altas en complejidad de las intervenciones ginecológicas que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos una miomectomía, disminuimos grandemente los riesgos de la morbilidad en esta paciente. Hacer una histerectomía, quizás sí, ella tiene sintomatología asociada, quiere decir, sensación que ocupa espacio, tenemos compresión de vejiga, compresión de recto, y que sabemos que sacando únicamente el mioma no vamos a solucionar esto, pienso que está indicada la histerectomía. Pero si nosotros tenemos un mioma de 3, 4 centímetros, 5 centímetros, y por eso nosotros justificar una histerectomía con esa idea de que tenemos, ¿para qué le sirve el útero? Que de verdad nosotros tenemos una idea errónea de esto. Porque alguna vez participé de una reunión en donde, en tu país, la fiscal del Perú nos dijo, bueno, ¿qué derecho tienen ustedes los médicos de decidir sobre nosotros las mujeres? ¿Por qué nos indican sacarse el útero? ¿Ok? Cuando esa es una potestad de nosotras. Eso viene con todos los derechos que tiene el paciente, de nosotros aportarle las condiciones que le podemos ofrecer, las alternativas de tratamiento y la decisión que pueda tomar la paciente debidamente informada. Formo parte de un concepto de preservar un útero hasta cuando en verdad sea esto necesario. De hecho, la mística, la filosofía de la cirugía mínima invasiva, la histeroscopía, la laparoscopía, son para eso. Son quizás para no entrar en tratamientos radicales y brindar alternativas de tratamiento, que solucionemos la patología de la paciente sin llegar a estos extremos de ser un tanto más radicales, que era lo que tradicionalmente se hacía. Muy bien. Jorge, ¿tú Alfredo, qué opinas al respecto? La pregunta está destinada a la paciente que consulta por síntomas, por hemorragia genital, por anemia. Y ya cumplió su fertilidad. Mujer grande, mayor, que ya cumplió, que ella misma no tiene deseo de descendencia. Y es una paciente sintomática que va por hemorragia genital y hay que solucionarle el problema. Yo creo que en esa paciente queda muy bien la histerectomía. La histerectomía es una cirugía, porque recordemos que los miomas pueden recidivar y no da garantía de curación con los años. En cambio, la histerectomía es una cirugía que yo creo que hoy en día por la laparoscopía está muy bien arreglada y por la laparotomía también, da una curación del 100%, porque el útero no está mal, no tiene más, da una prevención del cáncer de cuello restante, del cáncer de endometrio, conserva los ovarios, o sea que ante la paciente con hemorragia y con paridad cumplida, como decimos nosotros, y ella no quiere tener más deseo, yo creo que sigue teniendo indicación la histerectomía. Muy bien. Acá estamos, si lo llevamos al terreno futbolístico 1-1. El doctor Pedraza está en la posición incómoda de definir hacia qué lado va esta situación. Doctor Pedraza, díganos. Okay. Mire, yo creo que los dos tienen razón. Hay que tener muy en cuenta lo que la paciente quiere, ¿sí? Está en su derecho de opinar una vez que ya le hemos informado de las ventajas y desventajas de cada una de las opciones que tiene. Y ella tiene en su derecho decidir sobre la cirugía. Para eso estamos. Ahora, si los escenarios son de que la paciente ya cumplió su paridad, ya no quiere más bebés, está cerca de una etapa en donde realmente le va a dar más problema, bueno, pues uno le pudiera aconsejar la histerectomía, que yo creo que, como se mencionó, es una cirugía ya que tenemos muy elaborada, muy estandarizada y que le va a beneficiar grandemente. Ciertamente la recidiva de los miomas está descrita entre un 8 y un 10%. Entonces eso también hay que decírselo a la paciente, que a lo mejor la vamos a operar y después va a requerir una nueva cirugía, sea miomectomía o una histerectomía. Entonces siempre informar a la paciente y de ahí tomar las decisiones. Yo creo que ambos conceptos son sumamente importantes, resaltando la potestad que tiene la paciente después de la información adecuada de decidir si desea o no conservar su útero. Y también hay que tener en cuenta si esta paciente es primera vez que se va a operar o si ya viene siendo operada por miomectomía otras veces, con lo cual condicionaría que sería mejor sacar el útero. Si fuera la primera vez, entonces sí
es importante tener el conocimiento de la paciente, además de la información que uno le dé. Solamente quiero decir, para que no se me pase, que ustedes dijeron un concepto muy importante cuando se trataba de miomas múltiples, que se podía hacer una pequeña incisión. O sea, el concepto de cirugía mínimamente invasiva no es solamente la laparoscopía, sino también cirugía de incisiones mínimas. Entonces, el concepto de hacer una mini LAR se engloba también dentro del concepto de cirugía mínimamente invasiva, y quería resaltarlo porque ustedes lo habían dicho. Muy bien, entonces ya sabemos más o menos en consenso 3 miomas, 10, 12 centímetros para ir por la laparoscopía. Ya estamos programando la laparoscopía. La pregunta es, ¿se utiliza o utilizan ustedes o aconsejan la utilización de agonistas previos a la cirugía para disminuir el volumen y, como dicen algunos, el volumen de sangrado? ¿Acostumbran a hacerlo? ¿Lo aconsejan? ¿Sí? ¿No? Ahora comenzamos con el doctor Pedraza para ir hacia el doctor Campuzano. Bueno, yo en lo personal no utilizo los agonistas. La experiencia de hace muchos años, cuando iniciamos con esto y se empezaron a usar, pues sí los reducen a un volumen moderado, pero la cirugía se vuelve verdaderamente muy compleja, dado que se pierden los planos y el mioma es prácticamente un chicle, ¿no? Es algo muy difícil de extraer, entonces la cirugía se convierte en algo muy complejo. Entonces, no, yo los dejé de usar y no se los recomiendo. Con respecto a lesmia, al no, ulipristal. todavía dejamos a lesmia para después. Estamos en agonistas todavía. Nada más agonistas. Ok. Sí. Bueno, yo no se los recomiendo. Ok, Jorge. Sí, nosotros ya no lo usamos más, Alfredo, porque dificulta mucho el plano de clivaje, alarga la cirugía y hay muchos miomas que por ahí los hace como desaparecer. Y tú vas a operarlo y no lo encuentras. Y después aparecen. O sea que experiencia que hicimos hace varios años y ya no lo usamos más. Guillermo. Aparte es caro. Sí, Es caro, perdón. tiene efectos adversos también, no es gratis, ¿eh? Tiene varios efectos adversos y es caro. Igual en mi país. El hecho de que me reduce el tamaño del mioma, de que me reduce el tamaño del útero, que voy a tener menos sangrado, pero recordémonos que nosotros cuando hacemos la disección del mioma no tenemos un plano de clivaje y tenemos que utilizar tijera o electrocauterio. Entonces, eso significa a nosotros tiempo, no tener planos, tener un lecho sumamente anfractuoso que se nos dificulta muchas veces a tener sutura. Tenemos que considerar eso, no lo utilizamos. Los efectos colaterales que se manifestaban las pacientes eran muy pronunciados y el hecho de nosotros ver eso hizo que no lo usemos. Actualmente no lo usamos. Muy bien. De repente para los miomas submucosos hay alguna indicación, pero eso ya lo revisaremos en el próximo panel de miomectomía histeroscópica. Una pregunta. Sí. Dale con la pregunta, Álvaro. ¿De qué países? De Argentina. De Argentina. Ah. Dice lo siguiente: tratándose de miomas intramurales. Intramurales. Sí, es importante la condición del mioma. La pregunta es lo mismo que llegue o no la luz o la cavidad uterina? Perdón, no entendimos bien la pregunta. No. ¿Es lo mismo que llegue o no la luz o la cavidad uterina? Tratándose de miomas intramurales, es importante la condición del mioma. O sea, si es importante, si está cerca a la luz, o sea, se refiere a la cavidad uterina. Es correcto. Ya, muy bien. Entonces, lo que pregunta el doctor Volatti de Argentina es si hay que tener alguna consideración en la decisión de la miomectomía laparoscópica si es que el mioma está adherido a la pared de la cavidad uterina, en el entendido de que pudiera dañarse en el momento de hacer la miomectomía laparoscópica. ¿Qué consideraciones al respecto? Doctor Pedro. Ok. Perdón. Ahorita vamos contigo, Guillermo, no te preocupes. Sí, bueno, yo creo que sí lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si para eso tenemos las clasificaciones que ya habíamos mencionado, que son varias, la de la FIGO, la del STEPIU. Entonces, pues sí, entrar a la cavidad endometrial ya requiere de más habilidades quirúrgicas para suturar y tratar bien ese defecto, dado que lo que estamos buscando es que la mujer posteriormente se embarace, entonces disminuir el riesgo de dehiscencia o de ruptura uterina. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta
y tratar de evitar el ingresar a la cavidad. Muy bien. Jorge. Hay un recurso en la técnica que cuando uno está con el laparoscopio a cielo abierto, que es la cromotubación con el azul de metileno. El azul de metileno tiñe muy bien el endometrio. Y aparte uno comprueba la permeabilidad tubárica, si la paciente es joven y sin hijos. Entonces, cuando uno está en los planos de disección, puede ver el azul por atrás que le está marcando el endometrio y tratar de no entrar, de no abrir la cavidad. Abrir la cavidad endometrial es un trastorno por la laparoscopía o por la laparotomía, por lo mismo. Y aparte está en la selección y el componente que tenga de evolución subserosa o submucosa, que uno se va a decidir de abordarlo por distintas vías. Si tiene un alto componente o más de la mitad que va hacia la cavidad, por ahí conviene más abordarlo por la cavidad y no por la laparoscopía. Guillermo. Esto puede ser motivo de controversia cuando nosotros nos ubicamos en los miomas de la clasificación de la FIGO, dicha por Munro, de la clasificación, cuando son 2.5, en los cuales tenemos la discusión, ¿lo hacemos por histeroscopía o lo hacemos por laparoscopía? Tienen un aporte grande intramural, pero tienen ellos su base también en la parte del endometrio. Esto hay que considerar aquí, muy importante, el estado de fertilidad de la paciente. Eso nos hace que un procedimiento que quizás la podamos llevar nosotros a resolución histeroscópica, por no dañar endometrio, lo llevamos a una resolución laparoscópica, en donde nosotros abrimos de lo que es la pared uterina, la extracción del mioma y la sutura. ¿Qué es lo que puede suceder? Y te está escrito y alguna vez nos pasó. El hecho de suturar la pared uterina, el hecho del mioma, y por la situación de no involucrar el plano de la sutura, el endometrio, nosotros muchas veces dejamos suelta el endometrio. Y si alguna vez se describió la presencia de hematomas subendometriales en los cuales hubo que hacer una resolución por vía histeroscópica. Eso pienso que tenemos que considerar. Muy bien. Aprovecho que estamos contigo para hacer la pregunta en relación a ESMIA. El acetato de ulipristal se está utilizando para el tratamiento médico de los miomas. ¿Y cuál es su lugar como un tratamiento previo para la cirugía? ¿Es el mismo concepto que se maneja para los agonistas? ¿Sí? ¿No? ¿O cuándo debería ser utilizado? Yo pienso que el advenimiento de los moduladores selectivos de los receptores de progesterona, en este caso el acetato de ulipristal, nos ha brindado particularmente un gran beneficio en el manejo de la patología miomatosa uterina. Eso, la experiencia que llevamos nosotros alrededor de 2 años en el manejo con este tipo de medicación, nos ha permitido resoluciones por 2 cosas muy importantes. Una, haber mejorado el estado clínico de la paciente, sobre todo en aquellas pacientes que tienen hemorragias grandes y estados anemizantes. Mejorar su estado clínico para disminuir la morbilidad operatoria y postoperatoria. Disminuir el tamaño del mioma también y no perder los planos de clivaje. Quienes hemos operado por laparoscopía y por histeroscopía después de un tratamiento de 3 meses de estas pacientes, nosotros vemos el gran beneficio. Y otra cosa, no tenemos aquellos síntomas colaterales en estas pacientes. Es muy aceptado por las pacientes. Lógico que tenemos que tener presente las últimas recomendaciones que dio en el mes de agosto y en julio pasado la EMA, lo que es el equivalente al FDA en los Estados Unidos, el EMA en Europa, en los cuales nosotros tenemos que tener un examen de enzimas hepáticas previas al tratamiento, nosotros darle el ciclo previo a la cirugía que esté establecido, que es una de las principales indicaciones del acetato de ulipristal, y posteriormente nosotros hacer un control post-tratamiento. ¿Por qué agonistas no y ESMIA sí, si hacen casi lo mismo, disminuir el mioma, disminuir el volumen de sangrado? ¿Por qué uno no y el otro sí? Antes de darle paso a doctor Pedraza y a doctor Sarruf. Síntomas colaterales de la paciente. Los moduladores selectivos de los receptores de progesterona no te disminuyen los niveles de estrógeno. Por lo tanto, nosotros no tenemos un ablatimiento, un estado de pseudomenopausia en esta paciente. El hecho de nosotros tener esa ventaja en esta paciente, reducción del tamaño que produce en un 67 a 74% de las pacientes, me va a reducir el mioma. Y mioma que quizás nosotros íbamos a tener dificultad
en no poder acceder por histeroscopía y tener que hacer una incisión a través del útero, nos permite una resolución de minimización histeroscópica con la utilidad del acetato de ulipristal. Muy bien. ¿Qué opina el doctor Pedraza al respecto? Bueno, yo el acetato de ulipristal creo que tendrá su lugar en nuestro armamentario, pero como bien mencionaron, ya está descrito y hubo un warning en Europa y también en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, no está aprobado, sobre el problema de lesión hepática severa que ha condicionado trasplantes hepáticos. Sé que son pocos casos, pero están descritos. Entonces, se mandó esta advertencia. Entonces, tiene sus indicaciones muy específicas y tiene su forma de administrarse, ¿no? Muy específico, sus hormonas, sus pruebas de función hepática, que no sea por más de 3 meses, y bueno, y otros lineamientos. Hay algunos estudios que hay que hacer. El otro aspecto que les quiero mencionar es el costo. El costo del uso de acetato de ulipristal, por lo menos aquí en México, es igual que el que yo la opere. Entonces, para la paciente es muy costoso y es una medida paliativa, puesto que yo no la estoy curando. Cuando ella deje de utilizar el medicamento, el mioma va a volver a crecer igual. Entonces, creo que también hay que pensar en la economía de la paciente. Cuando abordamos por vía laparoscópica con acetato ulipristal, nos va a pasar lo mismito que con los otros, con los agonistas, aunque su mecanismo de acción sea diferente. Entonces, yo creo que tendrá su lugar para lo que ya mencionaron, mejorar las condiciones de la paciente que estuviera muy grave y entonces ya después planear una operación. Pero yo no creo que sea el futuro para resolverlo. Mejorar las condiciones de la paciente implicaría reponer volúmenes de recuperar hemoglobina para hacer la cirugía. Muy bien. Entonces, la situación ahora le toca a Jorge Sarruf definir porque estamos 1-1. Alfredo, en la Argentina ha entrado hace muy poco, pero extremadamente caro, carísimo, muy difícil que las obras sociales las prepaga lo autoricen. Personalmente yo no tengo ninguna experiencia, no lo he usado nunca. He leído, obviamente, y bueno, y tiene efectos pareciera muy buenos porque reduce un 35 al 50% el volumen. Entonces, provoca la amenorrea y de forma muy efectiva y reduce el tamaño. Entonces, viendo costo-beneficio, yo creo que estaría indicado para un mioma submucoso, que uno lo quise abordar por histeroscopia y por el tamaño no puede. Bueno, yo creo que ahí sí se justificaría gastar ese dinero y todos esos controles para que se pueda abordar por histeroscopía. Pero como decía el doctor Pedraza, si por la laparoscopía no lo podemos sacar bien, bueno, yo no tengo experiencia personal ni número de casos operados, no tengo. O sea, un poco la idea es que, igual que con los agonistas, si vamos a sacar un mioma que mida 10, da lo mismo que mida 7, porque la complejidad es la misma, no porque haya disminuido 2 o 3 centímetros sea mejor. Le hago la repregunta al doctor Guillermo Campuzano, que tiene experiencia. Por eso, para hacerte la pregunta, Guillermo, la pregunta es, ¿se utilizaría, de acuerdo a tu criterio, el ESMIA en todas las pacientes como tratamiento previo para miomectomía o en casos seleccionados? El ESME está indicado en aquellas pacientes que tienen sangrado anemizante y eso nos permite a nosotros mejorar las condiciones clínicas para llevar a una cirugía. Tiene una disminución del volumen del mioma, pero vale la pena aquí destacar una cosa para que no se tenga otra impresión del manejo que podemos hacer nosotros de esto. Las publicaciones que hubieron a nivel mundial fueron 4 casos de hepatopatía, 2 de ellas que necesitaron trasplante de más de 750.000 ciclos que se administraron en el mundo desde que salió este producto. Entonces, si tenemos la relación esa y está bien descrita las indicaciones de la EMA que nosotros debemos hacer, no administrarle al paciente con antecedentes de enfermedades hepáticas. Perfecto, debemos tener presente ese que no debemos darlo. Tenemos que hacer nosotros las pruebas antes, al mes de tratamiento y después de los ciclos que nosotros. Pero hay una indicación que la dejó mismo la EMA,
que no solamente se puede dar, y aquí tenemos nosotros todos somos cirujanos, pero hay aquella paciente en la cual no se quiere operar. No le damos nada, la dejamos que siga sangrando todos los meses o brindamos una alternativa terapéutica a esta paciente para que de una u otra forma mejore su calidad de vida. Esas son otras indicaciones en las cuales puede ser utilizado también y con buenos resultados. Lema dijo que podía darse hasta en forma cíclica, no solamente por los 3 meses que fue inicialmente como salió la indicación de este producto. De Hasta lo por último, 4 periodos, 4 cursos. de lo último que acaba de decir, se podría desprender que la indicación va más por el lado de mejorar las condiciones del paciente cuando hay sangrado abundante y la paciente está en anemia, que en disminuir el volumen del tamaño del mioma. Perfecto, pero si tú tienes una disminución, Alfredo, del 50 y 60% del tamaño del mioma, sí es beneficio, ¿verdad? Sí es no es lo mismo sacarme uno de 4 o 5 que sacar uno de 8 o 9 centímetros un mioma. En ese sentido, se nos facilita grandemente a nosotros la intervención. Sin dejar de mencionar que aumenta los costos para el paciente. Estoy consciente, aunque en mi país, de una u otra forma, sí, lo cubren hay seguridad privada que lo cubre, ¿ok? Muy bien. Y puede ser utilizado por estas pacientes. Muy bien. Pasamos Una pregunta. Sí, dale. Hay una pregunta. A ver, dale. Del doctor Garelo de Argentina. Muy bien. Una paciente asintomática que tiene deseo reproductivo. ¿Hasta qué tamaño de mioma aconsejan buscar el embarazo sin operar? ¿Y a partir de qué tamaño recomiendan primero operar? Ya, me parece una interesantísima pregunta, pero voy a dejar el paso a los panelistas para que la resuelvan. Vamos a empezar ahora por el doctor Jorge Sarruf, porque él es coterráneo del doctor Garelo y muy conocido. Hola, Néstor. Hola, Néstor, un gusto, un gusto. Él está comunicado solo por chat, no nos puede escuchar. Ah, no nos escucha. Bueno. No, sí nos escucha, pero no puede contestar, me refiero. Bueno, que me escuche. Sin lugar a duda, en la mujer nulípara que desea tener hijos, la miomectomía es un factor de riesgo para la fertilidad futura. Con la laparoscopía uno por ahí puede minimizar las adherencias, factores peritoneales, pero un riesgo. Si el mioma es asintomático y es un hallazgo casual en una ecografía, yo creo que no se debe de operar. No tiene indicación de la miomectomía. Es conveniente que se embarace, uno le advierta que el mioma va a crecer durante el embarazo, va a tener posiblemente que hacer un poco más de reposo, pero si el mioma es asintomático, hacer una cirugía previa, porque uno lo encontró en una ecografía sin síntomas, y la mujer quiere embarazarse, por ahí me parece que es mejor no tocarlo y que se embarace, y después uno ve qué hace. Muy bien. Doctor Pedro, perdón. El último concepto. Si por cualquier circunstancia que por ahí se puede dar, uno indica una operación cesárea y encuentra un mioma, hay muchas personas que por ahí están tentadas de hacer una miomectomía en el transcurso después de la cesárea. Eso jamás, porque ahí va a terminar en la histerectomía. O sea que intentar una miomectomía laparotómica, por supuesto, después de hacer una cesárea, jamás. El mioma se va a achicar solo, va a disminuir después, pero no es bueno extirparlo después de haber hecho la cesárea. Lo último que acabas de decir refleja la experiencia que tú tienes en eso, Jorge, y es un comentario muy acertado, sobre todo a los médicos jóvenes que a veces en el ímpetu de demostrar lo buen cirujano que son, tratan de hacer una miomectomía durante la cesárea y se van a meter en serios problemas por los problemas para coagular el lecho una vez que se saque el mioma. ¿Qué dice el doctor Pedraza al respecto? Bueno, yo creo que el doctor tiene toda la razón. Si el mioma es un hallazgo y no está causando síntomas, pues ¿por qué lo vamos a operar? Yo creo que eso tiene que ver con nuestro estudio, la localización que tenga. Si está influyendo para que se embarace, pues entonces ya decidiremos si ese es el factor que está ocasionando o que es el único o uno de varios de la infertilidad. Porque si está descrito en las pacientes con infertilidad que están teniendo problemas por los miomas, el 55% de las pacientes que se operan con laparoscopio logran un embarazo. Entonces, pues eso es, si tiene síntomas, hay que operarla. Si no, si es un hallazgo,
ahí déjenlo por la paz. Y como dice el doctor, en la cesárea no se metan a quitarlo porque la paciente también siempre nos lo pide, ¿no? Muy bien. Doctor Campuzano. Fundamentalmente la localización y el tamaño, Alfredo. Considero si esta mujer es asintomática, tiene un mioma, está descrito que si nosotros lo sacamos, mejoran las tasas de fertilidad. Sobre todo si los tenemos esos submucosos y los tenemos 0, 1, grado 2 y hasta 3. Cuando nosotros referimos a un servicio de fertilización asistida a una paciente, inicialmente nos manifestaban quienes hacían fertilidad de alta complejidad, que aunque dicen que ya no se utiliza ese término, no me dejes ni un mioma en esta paciente. Voy a hacer una transferencia, voy a hacer una fertilización, no queremos ni un mioma, pero está intramural, mide 3 centímetros, no tiene sintomatología, no quiero porque me resta circulación y me puede hacer fracasar la implantación. Esos conceptos que se tenían en ese entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho una cesárea y encontramos el mioma? O sea, pero la evidencia dice que si nosotros sacamos el mioma, mejoran las tasas de fertilidad, sobre todo en aquellos que tienen su aporte hacia la cavidad endometrial. Muy bien. Lo que podríamos decir es que hay que definir acá los grupos de pacientes. Una cosa es un grupo de pacientes donde tiene un mioma y tiene un problema de infertilidad, y otra es una paciente que no se ha demostrado que es infértil, que se le encuentra un mioma y que es asintomático y que no está cerca a la línea endometrial. Yo creo que en el caso de los miomas submucosos, que difícilmente serían asintomáticos, pero de ser el caso, sí cabría hacer la resección del mioma submucoso previo a que la paciente se embarace, no por la dificultad que podría condicionar que se embarace, sino por su relación con la probabilidad de tener un aborto. Sería el único caso, pero todos los otros casos, como ha dicho Jorge, como ha dicho el doctor Leonel Pedraza, coincidimos en que no se debería tocar, salvo que ya haya una condición de fertilidad previa que indique que podría ser sustraído. Muy bien, nos quedan 10 minutos. Y quiero aprovechar para la siguiente pregunta que me parece sumamente interesante y una respuesta muy rápida. Su experiencia con el uso de vasopresina durante la miomectomía laparoscópica. Comenzamos contigo, Guillermo, que justo estás ahí en la pantalla. No tenemos nosotros experiencia así con grandes casos, la hemos utilizado en muy pocos casos, Alfredo. Sabemos que disminuye los niveles de sangrado, permiten poner o hacer la sutura con una mayor facilidad. No tengo gran experiencia con eso. La literatura lo menciona, a la utilización de vasopresina, menciona la evidencia, dice que es de utilidad. Actualmente hay estudios que están con el bisoprostol, están con la epinefrina, y mencionan también que la evidencia no dice que resulta, porque hay colegas que utilizan oxitocina en algún momento para esto también, que no es de mucha utilidad. Muy bien. ¿El doctor Sarruf? En la Argentina es muy difícil de conseguirla. Yo te he visto usarla a ti en México, en Perú, en otros países, y se ve que funciona muy bien. Hay que ver bien las dosis, la dilución, los efectos adversos que puede tener, el tipo de inyección donde se hace, pero sin lugar a dudas, cuando yo he visto que lo hacen y he participado, disminuye muchísimo el sangrado. O sea que es algo para tenerlo en cuenta y con experiencia con la dilución y con las dosis a hacer. Doctor Pedraza, su experiencia en relación a tu utilización de vasopresina. Sí, nosotros sí utilizamos la vasopresina como una rutina para la miomectomía. Las ampolletas vienen de 10 unidades internacionales y diluimos una ampolleta entre 60 y 100 mililitros y le vamos a inyectar lo que se requiera. No se trata de inyectarle todo. ¿Cómo lo aplicamos? Con una aguja laparoscópica. Habitualmente lo aplicamos sobre el mioma y dentro del mioma, lo que ya nos empieza a ayudar a hacer un poquito de acuadisección. E inmediatamente la vasoconstricción que se logra es muy, muy buena y nos va a disminuir el sangrado, por tanto, el tiempo quirúrgico. Siempre hay que tener la precaución de que nuestro anestesiólogo esté informado, porque ciertamente la vasopresina, si le inyectamos en un vaso, podemos ocasionar una muerte materna. Entonces hay que tener sus precauciones y usar una buena dilución. Pero sí es una herramienta indispensable para el manejo de esto. Coincido con el doctor Pedraza en el sentido, tenemos experiencia ya hace varios años utilizando la vasopresina en la misma dilución que ha manifestado y teniendo el cuidado de que cuando se inyecta, previamente aspirar para no inyectar dentro de un vaso,
pero la respuesta en segundos es inmediata en cuanto se puede ver cómo el mioma se va blanqueando y te favorece mucho hacer la miomectomía porque realmente no sangra. Solamente decir que una vez sacado el mioma, hay que apresurarse un poco en hacer la sutura porque pasado 30, 40 minutos se revierte el efecto de la vasopresina y comienza ya nuevamente a presentar sangrado. Queremos entrar a un tema, nos queda 10 minutos aproximadamente de controversia, y es en relación a la morcelación. Al doctor Pedraza justamente le indicamos el año pasado, todavía está pendiente, el statement en relación a la utilización de la morcelación para Flazob, y queríamos, en base a esto, preguntarle cuál es el estado actual de la morcelación desde su punto de vista antes de pasar y cómo se está solucionando en aquellos lugares donde no hay un morcelador o no hay las nuevas aditamentos que se están utilizando para reemplazar el morcelador. Sí, ¿Cuál es la morcelación, yo creo que sí tiene su lugar. Yo creo que el warning que emitió la FDA fue sobreexpresada. De hecho, la COG nos recomienda que cuando hablemos con la paciente y le informemos de los riesgos que tiene la morcelación, le mencionamos que la posibilidad es de 1 en 500, que se me hace muy grande, y hacer un asesoramiento importante del paciente y sí utilizar el morcelador. ¿Cómo? Con precaución, con conocimiento y de todas formas ofrecerle a la paciente alguna alternativa a la morcelación. Si no contamos con el morcelador, pues tendremos que aplicar alguna de las técnicas de extracción de morcelación por vía de umbilical, por un orificio más grande, y hay varias técnicas descritas. También se han diseñado varios dispositivos, de los cuales uno aprobó la FDA, que es introducir una bolsa y dentro de la bolsa se realiza la morcelación. Esto no garantiza que si fuera un problema neoplásico no se desarrolle, porque la bolsa plástica a veces permite el paso de células. Cabe mencionar que el hecho de tocar un problema canceroso, sea por la vía que sea abierta o sea laparoscópica, va a generar un desastre en esa paciente. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es estudiarlo. Muy bien. Jorge, en medio minuto, tu opinión. Yo creo que cuando uno estudia bien a la paciente y sabe que está presencia de un mioma uterino, una mujer joven, no es un sarcoma, la posibilidad de transformación maligna de un mioma sarcoma es excepcional. O sea que nosotros hemos hecho morcelaciones y hemos extraído piezas por vía vaginal. Tenemos bisturí, que partimos el mioma en 2 o 3 y lo podemos sacar por la vagina. Manejamos bien la vía vaginal y creo que no se contrarresta con la vía laparoscópica, sino que la vagina es un gran aliado en la cirugía laparoscópica, por ejemplo, en este caso para extraer piezas. Tenemos también los morceladores eléctricos. Tenemos un morcelador en el servicio muy antiguo, que en la época de CUSEM, que era a mano, manual. O sea que nosotros seguimos haciendo morcelaciones con cuidado y, bueno, obviamente estamos seguros de que es un mioma uterino lo que estamos operando. Muy bien. Nos quedan 5 minutos y todavía tenemos una pregunta final, salvo que Álvaro nos dé una extensión de unos 10 minutos más para las preguntas de los panelistas del extranjero que quisieran hacerlo. Guillermo, en medio minuto, tu opinión acerca de la morcelación. Nuestro servicio cuenta con un morcelador. Perdón, Guillermo, un ratito. Álvaro, sí, estabas diciendo. Hay 2 preguntas para el ya, final. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos, Guillermo. En nuestro servicio tenemos un morcelador de última generación y de una marca de renombre mundial, en la cual utilizamos y vimos los grandes beneficios que teníamos. No tenemos reportado nosotros casos de neoplasias malignas hasta la casuística que llevamos en nuestras pacientes. Yo retomo las palabras del doctor Pedraza. Yo pienso que se hizo algo demasiado grande, así como quizás lo traslado a lo del ulipristal. Así también yo considero que tiene su espacio. Nosotros tenemos lo he utilizado nuevamente, lo he relegado. En el 2014 salió el warning a propósito del sarcoma que se encontró. Es de utilidad y lo estoy utilizando. Muy bien.
Una última pregunta. Usualmente cuando vamos a los congresos, todo vemos, de cirugía me refiero, todo es cirugía, miometría laparoscópica, cómo hacerlo, contraindicaciones, riesgos, pero ni una sola presentación de cirugía abierta. Entonces la pregunta final es, después de todo lo que hemos conversado, ¿hay un espacio para la cirugía abierta en miometomía? ¿Cuál es ese espacio desde su punto de vista? Comenzamos con el doctor Pedraza. Bueno, pues yo creo que eso ya lo mencionamos, depende del tamaño. Si yo tengo un mioma gigante, pues sería tonto hacerlo por la laparoscopia, ¿no? Entonces yo creo que depende del tamaño del mioma, de que ya lo hayamos estudiado, y ese sería para abordaje con cirugía abierta. Lo demás yo creo que sí se puede hacer por vía laparoscópica hasta los 12 centímetros. En cuanto al número, si usted tiene una por supuesto, prótesis de 20 miomas, por ejemplo. No, bueno, eso hacerlo por la laparoscopia es terrible, ¿no? Muy como bien. lo mencioné al principio. Entonces, no, eso tiene abierta. Muy bien. Jorge. Yo creo que sí. Es más, aparte del tamaño, como hemos dicho, la cantidad, la localización, mioma bajo, mioma intrareglamentario, depende también del equipamiento y la experiencia en sutura. Porque hay muchos colegas que hacen laparoscopia por reproducción, o ligador de trompa, pero hay que saber suturar y suturar bien. O sea que si yo creo que no se reúnen todas esas condiciones, hacer una incisión transversal baja, mínimamente invasiva, es de permanente actualidad. Y yo creo que eso no está muerto. Y es una excelente herramienta. Es más, cuando uno entra y hace la laparoscopia y ve que le va a ir mal, saca el laparoscopio, convierte y la hace en forma convencional. O sea que la conversión es un estado de honestidad y no es una complicación, porque sabe que le va a ir mejor haciendo una minifan-estéreo, o sea que tiene su actualidad permanente. Eso que tú acabas de referir, Jorge, no es muy infrecuente que ocurra. Con mucha frecuencia observamos que por ecografía nos dicen que hay 3 o 4 miomas y uno entra a hacer una laparoscopía y adentro se encuentra que no hay 4 ni 3, sino que hay 8 o 10 miomas y tienes que convertir. La ecografía es una herramienta que muchas veces fracasa en definir el número de miomas, sobre todo cuando son más de 5. Guillermo, tu opinión acerca de si todavía hay un espacio para la cirugía abierta. Por supuesto, yo comparto el hecho de que sí hay un gran espacio para la cirugía abierta. Si nosotros pusimos las indicaciones para la laparoscopía, tenemos el gran campo de aquellas indicaciones para la laparotomía. 1000 veces hacer una buena laparotomía antes que hacer una laparoscopía con defecto. Eso, si no se tiene el instrumental necesario, si no se tiene la práctica necesaria, la experiencia en sutura laparoscópica, 1000 veces va mejor hacer una buena laparotomía, dejar buenos planos de aposición en beneficio de la paciente. Muy bien. Álvaro, habían 2 preguntas, me decías. Lánzalas. La primera es de la doctora Cintia Bustamante de Uruguay. No se te escucha muy bien, si puedes acercarte un poquito más al micrófono. La primera es de la doctora Cintia Bustamante de Uruguay. Muy bien, desde Uruguay. Sí. ¿Hasta qué tamaño del mioma se puede considerar causa de esterilidad? Muy bien. ¿Hasta qué tamaño del mioma se puede causar causa de esterilidad? Pregunta desde Uruguay. Rápidamente, en 20 segundos, doctor Pedraza. No, pues yo creo que si está muy grande y más que eso, si está submucoso o intramural, eso va a influir. Si es un mioma gigante, pues por supuesto hay que quitarlo. Muy bien. Jorge. También opino lo mismo y uno puede usar la histerosalpingografía y ver si existe algún tipo de compresión extrínseca en la trompa. Guillermo. Si tienes localización fundamentalmente, si tienes un mioma de 3-4 centímetros, pero obstrucción 30% hacia la cavidad endometrial, es problema para fertilidad. Y sí, problema en la solución. En la solución con resección histeroscópica voy a dañar 50 y más % del endometrio, que es una situación que la sopesamos anteriormente y nosotros mencionamos cuál podría ser la solución para eso. Sí, más que el tamaño tendría que ver la localización y la invasión de la cavidad endometrial o si está dentro de la cavidad endometrial, porque podríamos tener un mioma de 8 centímetros pedunculado que no afecta para nada la queda uterina y no afecta la fertilidad. Y hemos hecho cesárea en esa fase. La otra pregunta, Álvaro, ¿de dónde viene? La otra pregunta, hay algunas que ya son casos clínicos, pero bueno. Sí, pues, que por el...
Pero bueno, dice la doctora Elvis Blas de Bolivia. Ajá, muy bien. ¿Cuál es la experiencia en ligadura de arterias uterinas previa a la miomectomía? ¿Cuál es la experiencia en ligadura de arterias uterinas previa a la miomectomía? ¿Está indicada? Yo puedo hablar, Alfredo. Bien, muy Puedo bien. hablar. Sí. Nosotros tenemos un gran amigo en San Paulo que se llama Paulo Airosa, Paulinho, que trabaja en la Santa Casa. Y él ha sido un gran impulsor, y en los cursos nos enseña estas cosas, de la ligadura temporal de la arteria uterina en el transcurso de la miomectomía. Es una técnica muy buena, que dura 10 minutos más de cada lado. Hay que ir al peritoneo lateral, reconocer en forma retroperitoneal el uréter, reconocer la vesical superior cuando uno la tracciona arriba. Entonces, en ese lugar, por encima del uréter, hace una incisión en el peritoneo y insufla con más presión y empieza a disecarlo. Y va a localizar la hipogástrica y la bifurcación de la arteria uterina con la vesical. Se reconoce muy bien. En la primera experiencia, Paulinho le ponía un lazo y ahora le pone un clip. Después lo reabsorbe. Entonces las tiene clipadas de los dos lados y reduce muchísimo el sangrado. No del todo, porque tenemos que recordar que el útero también tiene irrigación de las ováricas. Así es. Entonces no está privado del 100%, pero es una excelente herramienta y una excelente técnica. Muy bien. Doctor Pedraza, rápidamente, porque estamos casi hacia el final. No, bueno, nosotros no lo hacemos, lo conocemos, pero no lo hacemos. Utilizamos vasopresina y con eso resolvemos el sangrado. Guillermo. No tengo experiencia. Alguna vez vi a un colega de tu país, Alfredo, Pepe Negrón, le vi que estaba haciendo algo de eso. La experiencia me pareció aceptable, pero me llama la atención de que hay una revisión en la cual dice que es de poca utilidad dado el nivel de evidencia que presenta. Eso es lo que puedo aportar yo. La vasopresina, pienso yo que hace lo mismo y es mucho más fácil de realizarlo. Eso no quita que quien tenga la experiencia y habilidad para hacer la ligadura de arterias uterinas lo pueda hacer. Álvaro, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más o damos por concluido este primer diálogo? Ya están todas las preguntas, le digo, hay algunas que son como un caso clínico que me parece que bueno, eso se tendrá que plantear como en otro momento, como otra forma de poder tener interacción, pero bueno, es larga una historia y entonces ya nos llevaría mucho tiempo. En todo caso, se le podría dar el correo de los panelistas para que le escriban y poder ellos responder en este caso clínico. Sí, si quieren en el cierre le explico qué va a pasar con este material, cuáles son las cosas que se pueden hacer, pero cierren ustedes y ya. Muy bien, entonces, dada la hora que nos habían estipulado para hacer este primer diálogo, yo quiero agradecer y felicitar a los panelistas porque creo que los objetivos de este primer diálogo, que es difundir los conocimientos de expertos en cirugía mínimamente invasiva por laparoscopía, para todos aquellos médicos que puedan estar empezando, que ya han empezado o que ya tienen experiencia, les sirva de mucho lo que han escuchado. Celebro que hayan estado participando esto el doctor Garelo, que es el vicepresidente de FLASOF, así como el doctor Volati, y a todos los amigos que nos han escuchado, le agradecemos por haber participado de este primer diálogo. Van a haber siguientes diálogos. El próximo va a ser de miomectomía histeroscópica, ya vamos a avisar quiénes serán los participantes, y yo espero que este primer diálogo haya estado a la altura de sus expectativas. Desde Perú no me queda más que agradecer a Álvaro Ramuspe, que ha facilitado y ha viabilizado realizar este primer diálogo, así como a los panelistas. No sé si alguno de los panelistas quiere decir muy brevemente alguna palabra de despedida antes de despedir este evento. Yo les quiero dar las gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla del internet, y qué bueno que tenemos estas oportunidades y que trabajemos juntos en Latinoamérica para difundir los conocimientos. Muchas gracias a todos los profesores y a toda la gente de Sudamérica. Muchas gracias. Jorge.
Bueno, yo, Alfredo, decirte, estoy muy contento, muy feliz. Un excelente método que brinda ahora Flasoc para intercambiar experiencia y conocimiento entre todos los colegas de Latinoamérica. Así que yo estoy muy contento y muy feliz con esta primera experiencia que hemos hecho y espero participar en próximas que nos convoques. Un abrazo a todos. Guillermo. Felicito a Alfredo, pienso que la iniciativa, tú como parte integrante del Comité de Cirugía Mínima Invasiva de Flasoc, el hecho de haber hecho este diálogo y aprovechar la tecnología nos permite llegar a grandes grupos de profesionales que están inmersos en lo que es la endoscopía y aquellos que tampoco no, a gran grupo joven que tiene la oportunidad de vernos a través de un celular, a través de un iPad, en su casa, en el carro, etcétera. Pienso que debemos aprovechar al máximo este beneficio. Felicitaciones aquí, gracias por haberme permitido participar y compartir con las experiencias al respecto. Ahí veo que estás anunciando un congreso de CIAEGI para el próximo año detrás tuyo. A los colegas, si me permiten, en junio en Guayaquil, Iberoamericano de Endoscopía Ginecológica. Ginecología de mínima invasión e innovación. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Te comprometo a realizar el próximo mes el segundo diálogo sobre miomectomía histeroscópica. Muy bien, buenas noches con todos. Buenas noches.